A nivel Rosario, más cerca. Bueno, y ya lo anunciamos antes de irnos a la pausa, Marisol, y es que esta vez Más Cerca se va a concentrar en acercarse un poco a la realidad de la niñez. La niñez, que siempre que uno habla de los niños, piensa en el futuro y demás, pero ¿qué estamos haciendo en el presente por la niñez de República Dominicana a propósito de pandemia, a propósito de educación a distancia, a propósito de que papá y mamá han perdido el empleo, a propósito de todos los riesgos que plantean las redes sociales y los medios de comunicación en sentido general? Eduardo Gallardo es abogado, él es chileno y es el representante adjunto en República Dominicana del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Él está en nuestra cabina virtual. Bienvenido a Más Cerca. Más cerca de... Bueno, buenas tardes, buenas noches ya prácticamente. Muchas gracias por invitarme al programa y por poder conversar justamente del tema de la infancia, que como usted bien dice, no es el futuro. Para los niños el hoy es hoy día y las oportunidades que se concretan o que se pierden para la infancia no son solamente para el futuro, son para hoy, ¿no? Entonces, es hablar del día de hoy con ellos. Efectivamente, señor Gallardo, hoy República Dominicana está involucrada de lleno en el inicio formal del año escolar y como que a nivel privado transita un poquito sobre ruedas, pero en el sector público se habla de mucha inequidad, se habla de poco acceso a los dispositivos electrónicos, los apagones que por momentos también impiden que tú veas televisión o radio. ¿En qué va esto? ¿Cómo evalúa UNICEF el proceso? ¿Ha hecho UNICEF algún aporte, algún acompañamiento a las autoridades dominicanas educativas? A ver, sí, hemos estado involucrados en apoyar a las autoridades para responder a la pandemia. Aquí hay que decirlo muy claramente. La verdad es que la pandemia lo que ha hecho es desnudar todas las inequidades que había en el acceso a tecnologías, en el acceso a Internet que hay entre la población del país. Hemos estado haciendo, junto con otras agencias, con PNUD y con otros socios, una encuesta que se hace cada 2 meses. En esa encuesta preguntamos, en el mes de mayo, cómo habían estudiado los niños al final del año pasado, ¿no? Entre que se declara y que nos encerramos todos a mediados de marzo y que termina el año escolar. Y en esa encuesta, el 80% aproximadamente de los niños y niñas de los sectores más pobres, ICB1 y ICB2 de Ciubén, manifestaron que habían estudiado gracias, o se habían contactado con los profesores y profesoras gracias a WhatsApp. Entonces, ahí estuvo el acceso más cercano que han tenido o que tuvieron los niños. Este es un tema que guardamos muy bien y que en cuanto se designaron las autoridades, les enviamos una carta diciendo, miren, este es la situación hoy, la conectividad hoy. Tenemos un tema para trabajar la conectividad en los próximos meses, en los próximos años, y la capacidad que tengamos de que haya clases virtuales, no solamente en este periodo, sino también después que se retornen a las clases presenciales, porque el uso de tecnologías tiene que mantenerse. Pero hoy día es muy difícil que podamos iniciar el año escolar con un proceso basado en tecnologías virtuales. Entonces, empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio en el diseño de una serie de cartillas que pudieran utilizar los niños y las niñas en contacto con los y las profesoras y también utilizando televisión, que sí es un medio que tiene, digamos, una cobertura mucho mayor. Eso se concretó ahora, desde noviembre, y de hecho ya deben estar terminando de llegar, deben haber llegado ya prácticamente cartillas para todos los niños y las niñas de las escuelas y colegios públicos de República Dominicana y algunos también de colegios privados. Son cartillas impresas que hay que leer, pero que constituyen, fíjese, el primer material impreso masivo que tienen los estudiantes en mucho tiempo, producido por el Ministerio de Educación y que les permite ¿no? Aprender de manera mucho más clara y además de manera mucho más homogeneizada. Ustedes guardan la esperanza que a pesar de estas limitaciones, dificultades detectadas en diferentes espacios de República Dominicana, se pueda continuar y concluir con éxito este año escolar? No tenemos ninguna duda, o sea, es una obligación, es parte de las obligaciones de los estados. Hay que continuar, hay que concluir el año escolar y cuando las condiciones sean
la más adecuada y la más segura, y eso es un tema que tiene que definir la autoridad también. También hay que ir retornando a las clases presenciales, que por supuesto son insustituibles. Estamos a través de las clases virtuales o a través de las clases a distancia, estamos haciendo un proceso que es de tiempos de emergencia. Por eso tiempos de emergencia tienen que terminarse lo antes posible, de la manera más segura posible, para que se retorne a las clases. En ese sentido, señor Gallardo, hay asociaciones de padres y comunitarios en sentido general que han planteado que ya volvamos a la docencia física, a la docencia en el método tradicional, al menos en las comunidades rurales donde los casos de COVID-19 sean pocos o estén bajo control, y también en lugares aún sean urbanos, pero sobre todo enfocado en la población más pequeña, la población menor de 10 años. ¿Está de acuerdo con eso, UNICEF? A ver, UNICEF cree que los niños y las niñas tienen que retornar lo antes posible a clase. Lo antes posible implica una valoración que tiene que hacer la autoridad respecto de cuándo es seguro hacerlo. Esta es una decisión, al final, política, técnica de parte de la autoridad, donde nosotros podemos apoyar, pero son ellos quienes tienen que tomar la decisión sobre qué hacer. Hoy estamos viendo una situación donde hay muy pocos casos de infección y afortunadamente una cantidad bastante limitada de personas que fallecen. Y también hay un impacto bajo en este momento en el sistema de salud. Pero ojo, veamos lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Estados Unidos. Hay que ser cuidadosos. Es una decisión que tiene que tomar la autoridad, que es la que realmente entiende y conoce y tiene la capacidad de ver el conjunto de todos los temas. Esto no solamente es un tema de educación, es un tema de protección de los niños, pero también es un tema de salud, de la capacidad que tiene el sistema de salud para enfrentar una segunda ola, que también es un tema que hay que conversar. Por lo tanto, no es fácil. No quisiera yo estar en los zapatos de un ministro de Educación en este momento. ¿Confían ustedes entonces que la calidad de la educación podría mantenerse con estas condiciones que hemos escenificado en los diferentes puntos del país, donde no hay luz, donde hay hogares donde no tienen televisión para que todos los niños puedan recibir el pan de la enseñanza porque están en diferentes cursos? ¿Creen ustedes que la calidad podría ser mantenida? No, pero sí, le explico. Ajá, a ver. Ese es interesante. Por supuesto, nada va a reemplazar el contacto directo entre un maestro o una maestra y los estudiantes, ¿no? Eso es fundamental. Pero, y en ese sentido, obviamente que es muy difícil pensar que podemos mantener en las clases a distancia la misma calidad que teníamos en las clases presenciales. Pero el hecho de tener que pensar la educación de una manera diferente ha hecho que avancemos en dos temas que me parecen fundamentales y que eran temas en los cuales República Dominicana tenía pendiente. Uno, en mejorar el contenido. Si ustedes ven los cuadernillos que se han diseñado para el primer mes de clase, son cuadernillos muy bien diseñados, con un contenido para el desarrollo de habilidades muy bien pensado también, y que, insisto, es el primer contenido en material impreso que tienen en mucho tiempo los estudiantes y las estudiantes de los colegios públicos. O sea, ahí se ha avanzado, se ha hecho una revisión del currículum para poder incluirlo en los cuadernillos, y eso es muy importante. La segunda cosa en la que se ha avanzado, en la que se está avanzando, es en el tema de la incorporación de las tecnologías. Ya el hecho que sintamos que estamos al debe, que hay una necesidad urgente de incorporar las tecnologías en el aula, es un avance. Y eso, cuando vuelva a clase, va a ser un avance sustancial. Permítame extenderme un poquitito nada más. Yo recuerdo hace unos años cuando se discutían las normas de convivencia escolar, de las normas de convivencia armoniosa en el sistema escolar. Uno de los temas de discusión era que no se quería que los niños llevaran equipos electrónicos a la escuela porque les distraía de la clase. Lo viví. Hoy día, estamos pensando cómo incorporamos esos equipos a la educación. O sea, estamos pensando de una manera totalmente diferente de cómo pensábamos. Pero mi mamá, señor Gallardo, me dice, ven acá, y a la hora de examinarlos, ¿cómo vamos a evitar que se fijen? Sí, usted tiene toda la razón, pero la pregunta, sí. la respuesta.
El tema es cómo incorporamos eso dentro de los sistemas de evaluación, cómo incorporamos los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades dentro de los sistemas de evaluación. Yo, que soy un poquitito más viejo, recuerdo cuando estudiaba, y me decía mucho, no hay que usar la calculadora dentro del aula, de la clase de matemáticas, porque eso es malo, los niños tienen que aprender a sacar derivadas, todas esas cosas que yo no recuerdo porque soy abogado. Seno, ¿no? el coseno. Sí. Seno, coseno, todas esas cosas. Ahora los chicos lo que hacen los profesores, sobre todo en los colegios privados, donde ya se han incorporado la tecnología, es enseñarle a usar las computadoras. Sí, Porque entienden que lo importante es usar el instrumento. claro. ¿No? Y pensar. Pensar no lo van a encontrar en Internet. Pensar, y ahí es donde está el desafío, porque eso es lo que se tiene que evaluar. Pensar es un tema que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Esas habilidades incluyen tomar estos instrumentos, no Sí. dejarlos fuera, no pensar que estamos en el siglo XXI. Sí, señor Gallardo, hay un tema que yo sé que históricamente ha preocupado a UNICEF y que tiene que ver con las declaraciones tardías, con la declaración de niños, niñas y adolescentes inclusive, pero a esto sumaría la reciente resolución de la Junta que facilita otorgar cédula de identidad a niños y niñas a partir de los 12 años. ¿Cómo valora UNICEF este proceso y sobre todo cómo está República Dominicana en lo que tiene que ver con declaraciones tardías de niños? A ver, partiendo por esa evaluación que usted señala, el derecho a la identidad se constituye a través de la inscripción en el registro de nacimiento, ¿no? La primera cosa que hay que hacer cuando el niño nace, después de vacunarse y todas esas cosas, es registrarlo en el registro de nacimiento. Ahora, la constitución del derecho no es la prueba del derecho. Me explico. Yo sé que me llamo Eduardo porque estoy inscrito en un registro de nacimiento, pero puedo probar que me llamo Eduardo porque tengo una cédula de identidad, un papelito, un plástico en realidad, que tiene mi foto, que tiene mi huella digital y que ha sido otorgado por el Estado y tiene mi nombre. Entonces, a través de eso se sabe que este señor tiene un nombre. Eso puede ser para cualquiera. Hoy día no hay ninguna limitación de tipo técnico para que todas las personas en República Dominicana tengan una cédula de identidad y puedan probar su identidad. Y eso incluye a los niños y a las niñas. Entonces, desde esa perspectiva, UNICEF considera que la resolución 74 que acaba de emitir la Junta Central Electoral es un avance en ese sentido. Quisiéramos, como tienen muchos otros países, que esa cédula de identidad en realidad pudiera otorgarse a partir del nacimiento, ¿no? Hay muchos países donde a los 2, Y se le asigna el número al menos a partir del nacimiento. Se le asigna el número. Que aquí se le asigna el número a partir del nacimiento ya, pero la cédula físicamente pues ya sabemos que a los 12 años y es opcional inclusive. Sí, absolutamente, pero ahí es donde está la diferencia. Desde que se otorga un número al nacer, ¿no? Desde que en el momento en que se inscribe en el registro de nacimiento se le otorga un número a la persona, no hay ningún problema técnico para otorgarle una cédula de identidad. Lo que propone UNICEF es que se le otorgue cédula de identidad de manera voluntaria, usted tiene razón, a todos los niños y las niñas. O sea, la resolución perfectamente podría ir más abajo y otorgarle a todos, ¿no? Ojo, el hecho de tener cédula de identidad lo que hace es probar la identidad de la persona. No le confiere por sí mismo ningún derecho a las personas, ¿no? O sea, no es que la cédula de identidad por sí mismo permita hacer cosas, es la cédula de identidad más otra cosa. Y esto lo digo también porque se ha criticado que la resolución dice que el matrimonio, que podría casarse, etcétera, etcétera. La resolución lo que dice es que para todos estos actos que menciona la ley, por lo demás no la menciona la resolución, hay que tener cédula. Pero no dice que la cédula sea el habilitante para tenerlo. Por un ejemplo, se requiere otra condición. Dice también que para portar armas se necesita tener cédula. Sí, pero para portar armas y tener 18 años se necesita. Exactamente. No Señor es, Gallardo, sí. Hay otro tema que es de preocupación para la sociedad dominicana y me imagino que para UNICEF también, es la proliferación de música con contenido obsceno y desagradable en las redes sociales, personajes que ganan notoriedad y tienen miles y millones de seguidores, dando a conocer como bueno y válido comportamientos
muy cuestionables. ¿Cómo UNICEF valora esta situación en el entorno social de República y cómo enfrentarlo desde la autoridad para seguir evitando más daño social? A ver, en primer lugar, obviamente que hay ciertos hechos que ciertas canciones, ciertas manifestaciones públicas que constituyen apología de delito. O sea, la apología del delito del abuso sexual, especialmente del abuso sexual de niños, no debe ser permitida, ¿no? Ahora, más allá de eso, hay que preguntarse por qué estas manifestaciones son populares. ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, ¿qué es lo que como sociedad tenemos que cambiar? Dejar de permitir la violencia sexual, ¿no?, como algo que está ahí, que ocurre, como los matrimonios infantiles que están ahí y ocurren, como el embarazo en adolescentes, como si fuera algo normal, y empezar como sociedad a decir, no, la violencia de género, la violencia sexual son inaceptables, y como son inaceptables, estos grupos, estas personas y estas canciones no tienen cabida. Pero esa es la consecuencia de cambiar la manera en que estamos enfrentando esos problemas. Y entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Reenfocar la formación, la educación desde ciudadana? ¿O qué hacer? Porque el tema de la exposición que tienen los menores a determinados contenidos es algo súper rápido, es algo casi incontrolable. Y el proceso de formación para aprender a depurar es muchísimo más lento. Absolutamente, no es algo sencillo y algo fácil, y no se trata de que vamos aquí a poner una barrera entre los niños y particularmente entre los adolescentes y las diferentes formas de comunicarse que tienen hoy día. Eso literalmente es imposible, ¿no? Lo que hay que hacer es empezar a, usted lo dice con razón, a modelar diferentes tipos de sociedades. Voy a poner un ejemplo con esto. Estamos trabajando con el tema de matrimonio infantil. Hicimos un estudio de actitudes, conocimientos y prácticas que buscaba determinar por qué las adolescentes veían bien unirse y casarse con hombres, especialmente con hombres adultos, ¿no? Hicimos una encuesta en 3 comunidades, y esa encuesta en 3 comunidades determinó que el 90% de las mujeres a partir de los 16 años, de ahí en adelante, hasta que se convierten en mujeres, consideran que el rol de la mujer, el rol principal de la mujer, es casarse y tener hijos. Cuando me preguntan a un hombre, el rol es totalmente distinto. Y si se pregunta a menores de 15 años, entonces empiezan a aparecer que ellas quieren ser ingenieras, quieren ser doctoras, quieren ser maestras, etcétera, etcétera. Hay un imaginario social que tenemos que cambiar. Porque si tenemos una niña de 16 años que piensa que lo mejor que le puede pasar en la vida es casarse y tener hijos, pues a los 17 va a estar casada y teniendo hijos. Esos imaginarios sociales son los que hay que cambiar. Con educación, con sanción cuando corresponda, con no admisión. Por ejemplo, ahora existe una censura respecto del matrimonio infantil. Hace 5 años atrás, en República Dominicana, no se hablaba casi del tema del matrimonio infantil. Hoy es mucho más difícil que alguien salga en un medio de comunicación diciendo, salen todavía, pero mucho más difícil diciendo, no, está bien que un hombre adulto se case con una niña. Por supuesto que todos pensamos que está mal, pero eso se ha construido. Y de la misma manera se tiene que seguir construyendo el resto de normas sociales. La que considere que el tigre ese que acosa a la mujer en la calle o a la niña en la calle está mal y tiene que ser censurado. Ese tipo de cosas tenemos que ir avanzando. Señor Gallardo, dentro de ese estudio, ¿ustedes han identificado cuál es la zona donde más se está dando este caso de matrimonio infantil y también sobre abuso infantil, violaciones, pederastía y otros delitos contra la niñez? A ver, este estudio no buscaba establecer estadísticas en términos de cantidades. Lo que busca, a pesar de eso, fue muy coincidente la estadística que encontramos. En matrimonio infantil, la gran estadística son las encuestas de hogares y particularmente una que se hace cada 5 años, que es la de la MIX, que llamamos nosotros. Se hizo 2014, se hizo 2019 y están ahora haciendo las revisiones para poder lanzarla lo antes posible, porque usted sabe que entre que se toma la encuesta y que finalmente se revisa, se aprueba y todos los datos pasan mucho tiempo. Pero ahora se está haciendo esa revisión. ¿Qué dice la encuesta de hogares respecto a matrimonio infantil? Primero que nada, que es un fenómeno extendido en todo el país. O sea, no hay pequeñas diferencias de territorio, un poco más en el sur, un poco menos en la zona del este, pero en general el matrimonio infantil está extendido en República Dominicana.
Y dice una cosa más grave, que está extremadamente extendido en los quintiles más pobres de la población. El 60% de las mujeres dominicanas, pobres dominicanas, del quintil más pobre dominicano, se han casado unidos antes de los 18 años. El 60%. Esto tiene unas consecuencias enormes. Datos existen, sabemos que el problema existe, sabemos que República Dominicana es el país de América Latina con mayor incidencia de matrimonio infantil. De los demás, hay datos, pero es más difícil. Los datos que hay normalmente de actos que son delitos, estoy hablando del abuso sexual, estoy hablando de la pedofilia, etcétera, son generalmente datos de denuncia, y eso los tiene la Procuraduría, pero ahí hay una debilidad importante de datos, tanto en el dato, cómo se recoge la información, que es muy poca. Una primera cosa es que una cosa es lo que se denuncia y otra es lo que ocurre, que es muy diferente, ¿no? Pero además hay un problema ahí y es en los tipos penales que tenemos. República Dominicana tiene una ley penal muy antigua y muy parchada. Tiene algunos tipos penales que realmente son, digamos, medievales, como por ejemplo el de la seducción, ¿no? Entonces se esconde el abuso sexual con este tipo penal más suave que el de la seducción, y por ahí salen, y la mayor parte de los casos que existen son en realidad son de seducción, pero en realidad son abusos sexuales. Bueno, gracias, señor Eduardo Gallardo, por compartir estos hallazgos, estas reflexiones respecto a la realidad de la niñez en República Dominicana y ya por último del matrimonio infantil. Gallardo es representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en República Dominicana y bueno, es chileno, pero creo que usted tiene ya varios años en el país. Sí, como de fines de 2012 ya estoy acá. Por eso es que está tan aplatanado. Gracias, señor Gallardo, por estar más cerca. Muchas gracias a ustedes. A nivel Rosario más cerca.